En el programa anterior, como dije recién, comenzamos con este informe sobre mitología y religión griega. Hemos hablado de la religión política, que dijimos que no era política por los partidos políticos, sino porque soy de la polis, la ciudad-estado griega. Hablamos de sus características principales, sus ritos, su evolución. También hablamos de los misterios que se desarrollaron en paralelo a la religión. Y por último, cómo era la religión también en la época helenística, la época de Alejandro Magno. En cuanto a la mitología, hemos dicho que se refería tanto al estudio de los mitos como al conjunto de mitos, definiendo al mito como una historia ejemplar con valor explicativo. Trataban de explicar una realidad social. Estos mitos son de carácter dramático, es decir, que se desarrolla una acción y se transmite de generación en generación de forma oral. Y esta transmisión de forma oral permite que haya distintos cambios y varias versiones de algunos mitos. No hay ningún oficial y que si bien hay algunos cambios entre distintas versiones, el tronco común es uno solo. Si bien no hay un libro revelado de estos mitos, sí existen dos grandes autores que han sido tratado de poner en orden a la mitología griega justamente por estas distintas versiones, confusiones que se podían dar. Y estos son Homero y Hesíodo. Los protagonistas de estos mitos, hemos dicho también, son los dioses y los héroes. Comenzamos la semana pasada nuestro estudio sobre la mitología con la cosmogonía, es decir, el origen del mundo, y más tarde la teogonía, que es el origen de los dioses. Brevemente, recomiendo por supuesto que escuchen el programa anterior que está ya subido a nuestra cuenta de YouTube, pero brevemente lo que comentábamos que al principio fue el caos, inmediatamente surgen Gea, la tierra, y Tártaro, el infierno, y un poco después Eros, que es el principio de deseo sexual, que es necesario para que se empiecen a mezclar estos primeros entes. De la unión de Gea y Urano surgen los titanes. El más importante es Crono, que destrona a su padre Urano cortándole los testículos. De Crono y Rea nacen Zeus, Hades, Poseidón, Hestia, Hera y Deméter. En un momento Gea y Urano le dicen a su hijo Crono que uno de sus hijos lo iba a destronar, razón por la cual Crono decide comerse a sus hijos una vez que nacían. Pero no puede evitar que la historia se repita, y Zeus cuando nace, su madre Rea lo pone a salvo, le pone una piedra, le pone pañales y se lo da a Cronos para que se lo traiga pensando que es Zeus, y deja a Zeus en la tierra para ponerlo a salvo. Ya más grande, Zeus libera a sus hermanos y con la ayuda de estos y de otras criaturas que ya hemos analizado, los Catonquídeos, los Cíclopes, etc., se enfrenta a Cronos en la llamada Titanomaquia, que finaliza con el triunfo de Zeus y sus hermanos y los tártaros y los titanes encerrados en el Tártaro. De este modo comienza a reinar la tríada Zeus en el Olimpo, Poseidón en el mar y Hades en el inframundo. Bueno, en el programa de hoy vamos a analizar a estos dioses victoriosos, dioses del Olimpo, si bien no todos viven en el Olimpo, como vamos a ver. Bien, vamos a ver un poco las generalidades de estos dioses. Como dijimos, creo que ya hemos mencionado en el programa anterior, los dioses griegos son inmortales, pero pueden ser heridos. Hemos también hablado en su momento cuando analizamos la guerra de Troya que Ares y Afrodita terminaron siendo heridos por un mortal. A diferencia del dios cristiano, el dios griego no es un dios creador ni bondadoso, lo único que lo divide de los humanos es la fuerza y la inmortalidad, pero por otro lado pueden tener las mismas defectos, pasiones y sentimientos que los humanos. Pueden sentir amor, odio, envidia, lujuria, etc. Y también se pueden equivocar. Se alimentan de ambrosía y néctar y habitan en el Olimpo, aunque no todos, como dijimos. En el Olimpo habitan solamente 12. Tenía que ser, sí o sí tenían que ser 12. Lo hemos visto cuando hablamos de Heracles, que Heracles no fue aceptado para vivir en el Olimpo, pues tenía que ser 12, pero sí fue aceptado como portero del Olimpo. Bueno, una salida fácil que hubo ahí. Bien, el Olimpo era el Monte Olimpo, la cima del Monte Olimpo, ahí en Grecia. La sociedad de los dioses era muy jerarquizada, había un rey de los dioses, que era Zeus, y también una sociedad muy humana, en el sentido de que había engaños, amores, envidias, rivalidades entre los distintos dioses. La familia de los olímpicos era muy numerosa porque entre hijos legítimos e ilegítimos cada dios tenía una gran descendencia. Los dioses se relacionaban tanto entre ellos como también con humanos, lo que da origen a los héroes y semidioses. Los semidioses que eran mitad dioses, mitad mortales. Bien, para comenzar con este análisis de los dioses, no puede ser de otra manera, tenemos que empezar con Zeus. Zeus era hijo de Cronos y Rea, según Homero era el hijo más grande, según Hesíodo el hijo más chico, y nace, según algunas versiones, la versión más aceptada es en Creta o en Arcadia, otras versiones también hablan de otras ciudades. Prácticamente todas las ciudades griegas se querían atribuir el nacimiento de Zeus, obviamente por cuestión de prestigio.
Para evitar que Crono se lo coma, Rea lo esconde en el monte Egeo, en Creta, en la cueva de Dicte. Y para tapar sus llantos, para que Crono no lo descubra, que estaba ahí llorando, Rea ordena a los curetes que hagan una danza guerrera, haciendo sonar sus escudos y dando gritos de guerra. Rea también le encarga su cuidado a las ninfas, y la ninfa Amaltea lo alimentaba con la leche de una cabra que había nacido de Helio, que era tan monstruosa que asustaba a los mismos titanes. Más tarde Zeus está tan agradecido a esta cabra que la convierte en la constelación de Capricornio. Otra anécdota también que tiene que ver con esta cabra es que Zeus una vez le partió un cuerno jugando y Amaltea, esta ninfa que lo cuidaba a Zeus, lo llena de frutas para dárselo a Zeus. Y ese es el origen del cuerno de la abundancia, este cuerno lleno de frutas adentro. Bien, Homero ya consideraba a Zeus como un dios supremo y Hesíodo lo convierte en un dios de la justicia, un dios justiciero. Tiene multitud de epítetos que denotan sus atribuciones: olímpico, rey y padre de dioses, guardián de los juramentos, etc. Los atributos principales es el rayo y la égida. La égida es este escudo o coraza hecho con el pellejo de la cabra que lo cuidó, la cabra que le dio la leche de Amaltea. Estaba siempre acompañado de un águila y su árbol es el árbol del roble. Continuando con sus aventuras, ya una vez adulto, decide enfrentar a su padre Crono, libera a sus hermanos y junto a ellos y a otras criaturas como los cíclopes, los hecatonquiros, el río Estigie, se enfrenta a Cronos y a los titanes en la titanomaquia, de la que sale, como todos sabemos, victorioso. Y tras su triunfo decide llevar a cabo la división de los reinos con sus hermanos. Ahí le queda para él el cielo y la tierra, para Hades el mundo subterráneo, el inframundo, y para Poseidón el mundo marino. Una vez que ya estaba reinando sobre la tierra y el cielo, decide buscar una esposa. Ya hemos dicho que Zeus tiene multitud de relaciones sexuales, se han contabilizado más de 150 amantes, tanto entre dioses, humanas y otras criaturas, lo que hace que haya engendrado a muchísimos hijos, entre dioses y semidioses. En su momento lo hemos catalogado como muy enamoradizo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Ya hemos hablado en su momento de, por ejemplo, Heracles, que era hijo de Zeus, también del rapto de Europa, cuando se transformado en toro. Hemos hablado de los mellizos Castor y Pollux, que después acompañan a Jasón y los argonautas. Bueno, incluso muchas familias griegas intentan atribuirse ascendencia desde Zeus, también por una cuestión de prestigio. Más allá de ello, tenía una esposa, podemos decir la esposa legal, que era Hera, su hermana Hera. Pero antes tuvo a 6 esposas más. Podemos mencionar a Metis, la de buen consejo, que Metis estaba destinada a engendrar un dios que debía gobernar sobre los demás dioses. Zeus, por miedo a que la historia se repita, con Crono desterrando a Urano, él desterrando a Crono, decide convertir a Metis en mosca y comérsela cuando estaba embarazada. Después vamos a ver qué pasó con esta cuestión, que es el origen de Atenea. Bien, después también está con Temis, lo establecido, con quien tuvo a Astrea, a las Horas y a las Parcas. Con Eurimnomia tuvo a las Carites, con su hermana Demeter tuvo a Perséfone, que después vamos a hablar más en profundidad tanto sobre Perséfone como de Demeter. Con Menocine tiene a las 9 musas, que también nos hemos referido, estas 9 musas que después se las asoció con las distintas artes. Y con Leto tiene a Apolo y Artemisa, a quienes también vamos a analizar más en profundidad más adelante. Bueno, finalmente se casa con Hera, que también tiene varios hijos. Tiene a Hebe, la juventud, a Ilitia, la diosa de los partos, y a Ares, el dios de la guerra. También tiene a Hefestos. Y sobre este tema hay 2 versiones. Una dice que es hijo de Zeus y Hera, y otra versión dice que es hijo solamente de Hera, que Hera lo tuvo a sí mismo. En cuanto a la relación de Zeus con los humanos, tenemos que mencionar que desde el reinado de Crono ya existían los hombres, esta era de oro en donde los hombres y los dioses vivían juntos, y Zeus no se interesa mucho por los hombres. Pero el titán Prometeo sí se interesa por los hombres. Titán Prometeo, que es la previsión. Prometeo, a pesar de ser un titán, no estaba enterrado en el Tártaro porque había desertado durante la titanomaquia e incluso había ayudado a Zeus. Antiguamente, como dijimos, los hombres y los dioses comían juntos en esta edad de oro, pero en un momento dejan de hacerlo. Entonces se debía repartir la comida, para los hombres y para los dioses. Entonces Prometeo decide dividir un buey en 2 partes. Por un lado pone la piel, la carne y las vísceras, y por otro lado pone el hueso cubierto por grasa muy apetitosa. Zeus, engañado, elige la parte que tiene la grasa.
y es por esa razón que se ofrenda a los dioses la grasa y los huesos y lo demás se come. Bien, indignado por este engaño, Zeus le arrebata el fuego a los mortales y Prometeo, que era prohombre, podríamos decir, se lo devuelve. Y por eso se convierte también en el patrón de la artesanía, Prometeo. Otra versión dice que Prometeo fue quien creó a los humanos y les da el fuego robándoselo a Zeus, el fuego sagrado de Zeus, y eso es lo que provoca la ira de Zeus. Bueno, sea como sea, Zeus se enoja y castiga tanto a los hombres como a Prometeo, a quien antes lo había perdonado porque justamente por su ayuda en la titanomaquia. El castigo para los hombres es Pandora. Pandora es creada por Hefesto a partir de arcilla. Atena le infunde vida, las Cárites y Pito le cubren de joyas, las Horas la coronan de flores, Afrodita le da el amor y Hermes le da la pérfida y el engaño. Y Zeus finalmente se la envía a Epimeteo, que era el hermano de Prometeo. Prometeo previamente le había advertido a su hermano Epimeteo que no acepte regalos de Zeus. Epimeteo no le hace caso y acepta a Pandora. Y Pandora tenía una jarra que en la mayoría de las versiones es una caja, la famosa caja de Pandora, pero que en realidad es una jarra. Bueno, en esta caja o jarra estaban metidas todas las enfermedades y los males. Y por curiosidad, Pandora quiere ver lo que hay adentro y abre esta caja o esta jarra y todos los males y enfermedades se esparcen por el mundo, quedando solamente la esperanza. Y ahí, bueno, es la frase de que siempre hay esperanza, aunque si uno analiza bien, podríamos decir que la esperanza también es otro mal o otra enfermedad, que no salió nada más. Sea como sea, bueno, ese es el castigo para los hombres. Y a Prometeo lo castiga de una forma bastante terrible. Envía a Kratos y a Vía, que es la fuerza y la violencia, y a Hefestos, para que lo encadenen en el Cáucaso. Y allí un águila le devoraba el hígado durante el día. Por la noche se le regeneraba el hígado para que al día siguiente el águila lo vuelva a comer. Y así eternamente. Eso se ve en la obra, en la tragedia Prometeo encadenado de Esquilo. Más tarde, como vimos, también Heracles lo libera a este hombre, a Prometeo. Prometeo se casa con Climene, con quien tuvo a Deucalión, mientras que Epimeteo se casa con Pandora y tuvieron a Pirra. Zeus en un momento se cansa de la humanidad y les manda un diluvio, del que solo se salvan Deucalión y Pirra, que acaban en el monte Tesalia. Allí Zeus le concede un deseo y estos hombres de Deucalión y Pirra piden tener compañeros. Pero para eso debían lanzar piedras por arriba de sus hombros. Otras versiones dicen que tienen que lanzar huesos. Bueno, en fin, las piedras lanzadas por Deucalión dieron lugar a los hombres y las piedras lanzadas por Pirra dan origen a las mujeres. Uno de estos hombres es Helén, de donde vienen los griegos. Los griegos son los helenos, ¿no? Entonces Helén es este hombre de donde provienen los griegos. Que Helén se casa más tarde con Orseis y tienen 3 hijos, Doro, Juto y Eolo, que son justamente dan origen a las 3 familias griegas, las ramas de los griegos, que son los dorios, los jónicos y los eolios. Bien, Zeus una vez que está gobernando, no le fue tan fácil mantener el poder y tuvo que hacer frente a 3 grandes intentos de derrocamiento. Por un lado tuvo intento de golpe de estado por parte de Hera, Atenea y Poseidón, que intentan derrocar a Zeus encadenándolo, y la Nereida Tetis se entera de ello y llama a los hecatonquiros, puntualmente el hecatonquiro Briario, para liberarlo. En recompensa, Zeus le da la mano de una de sus hijas, una de las hijas de Poseidón. Y a Tetis lo ayuda, como vimos en la Ilíada, ayudándolo a su hijo Aquiles. Tetis es la madre de Aquiles, ¿no? También tuvo que enfrentar Zeus la guerra contra los gigantes, la gigantomaquia. Los gigantes fueron engendrados por Gea para luchar contra esta nueva generación de dioses. Los gigantes no son exactamente malos, sino que son demasiado grandes para controlarse. La gigantomaquia tuvo lugar en Flegres, en Nápoles, y allí Gea hace crecer una planta que daba invencibilidad a estos gigantes, por lo que Zeus le pide a Helio, a Selene y a Eos, que son el sol, la luna y la aurora, que no brillaran para que estos gigantes no encuentren la planta. Bueno, luchan y finalmente con la ayuda de Heracles, que no logran derrotarlos. Pero estos gigantes no fueron arrojados al Tártaro, sino que fueron convertidos en montañas y volcanes, ¿no? Según la mitología griega, todas las montañas y volcanes son antiguos gigantes. Gea también engendra, esto creo que también lo vimos la semana pasada, a Tifón, que ataca también el Olimpo, y Zeus lo enfrenta, mandándole rayos hasta quemarlo y arrojarlo al Tártaro. Pero en el forcejeo, Tifón le corta los tendones a Zeus
por lo que tiene que Zeus enviar a Hermes para recuperarlos. Y una vez recuperados los tendones, continúa el combate y finalmente lo vence a este tifón, lanzándole el monte Etna. Otra de los intentos de derrocamiento que tuvo que enfrentar Zeus fue contra los Aloadas. Los Aloadas eran dos hermanos gemelos, Oto y Efaltes, que eran hijos de Poseidón, y tenían un tamaño descomunal, eran como gigantes. Y querían conquistar el Olimpo y raptar a Artemisa y a Hera para hacerlas sus esposas. Logran finalmente llegar al Olimpo y allí secuestran a Ares, lo tienen secuestrado durante 13 meses, pero finalmente son derrotados por Apolo, quien los engaña para que se maten mutuamente, que es la única forma en la que podían morir. Todas estas luchas contra estos monstruos, este triunfo contra estos monstruos, simbolizan el triunfo de la razón. Este dios Zeus, que es dios de la razón, contra los bárbaros. Y triunfo también contra estos dioses antiguos que debían ser derrotados por los nuevos dioses indoeuropeos. Algo también hablamos la semana pasada de esto. Pasamos ahora a Poseidón, hermano de Zeus. También, por supuesto, hijo de Crono y Rea, liberado por su hermano, lucha en la Titanomaquia y allí los cíclopes le obsequian su famoso tridente. Poseidón era una divinidad que provocaba terremotos y acaba convirtiéndose en el dios del mar, luego de la repartición de los reinos. También Poseidón era el dios de los caballos y es representado como un hombre maduro al igual que Zeus, y su atributo es el tridente. Poseidón vivía bajo el agua en Egas y en su honor se celebraban los Juegos Ístmicos en el Istmo de Corinto. Al igual que Zeus, aunque en menor medida por supuesto, tuvo muchas relaciones, muchas amantes y dio origen a muchas criaturas y muchos héroes. Su mujer legal, también podríamos decir, o canónica, era Antifitre, que era una Nereida, que al principio no quería casarse con Poseidón, por la que Poseidón tuvo que perseguirla, y reciben esta persecución la ayuda de un delfín, que luego en agradecimiento lo convierte en una constelación. A Poseidón también le gustaba Escila, pero su esposa, Antífite, que no estaba obviamente de acuerdo con esta relación, con este amor, le pide a Circe que la ayude y Circe convierte a Escila en un monstruo de 6 cabezas. Es ese monstruo de Escila que vimos en la Odisea y después también en la Eneida. Creo que también Jasón y los argonautas tuvieron que enfrentarlo. Entre los hijos de Poseidón también podemos destacar a Tritón, que tenía la mitad del cuerpo de un pez. Algunas versiones dicen que Tritón fue criado junto a Atenea. Tritón tiene muchas historias de marineros. Cuando los argonautas viajan para obtener el vellocino de oro, se encuentran con Tritón. Y Tritón finalmente muere en Tanagra cuando quería violar a unas mujeres en la costa, que unas mujeres que estaban bañando, y la gente del pueblo lo emborracha y después le corta la cabeza. Poseidón con Medusa también tienen al caballo alado Pegaso, que es, de esta forma algunos dicen que es la posible relación que había entre que Poseidón sea el dios de los caballos, porque no había mucha relación, porque los caballos no son animales acuáticos, ¿no? Bien, Poseidón también intentó violar a Deméter en Acadia, y de esta relación surge el caballo Arión, que era inmortal y podía hablar. Y esto también se dio porque en el intento de escapar de su hermano Poseidón, Deméter se convierte en yegua, y ahí es cuando la posee Poseidón. Otros hijos famosos de Poseidón es Perseo y Pelias, y también fue padre del gigante Anteo. En Atenas, antes de ser Atenas, se celebró un concurso para decidir qué nombre le iban a poner a la ciudad. Entonces se llamó al dios Poseidón y al dios Atenea. Y bueno, para ganarse justamente este honor de ser del nombre de la ciudad, Poseidón hizo brotar agua salada con su tridente, y también de la fuente sale un caballo que es el primer caballo de la historia. Por su parte, Atenea clava su lanza y se convierte en un olivo, el olivo que es tan famoso en Atenas, ¿no? Bueno, finalmente la gente del pueblo elige a Atenea y le pone de nombre a la ciudad Atenas. Y Poseidón se enfada por esto y hace inundar a Tría. En la Ilíada veíamos que Poseidón ayuda a los aqueos, a los griegos, y esto ¿por qué? Porque las murallas de Troya habían sido construidas por Apolo y por Poseidón, pero a cambio de que el rey de Troya le iba a dar algo a cambio a ellos. Pero bueno, cuando la construyen se hace el sonso y no le quiere pagar, entonces Poseidón se enoja y por eso apoya en la guerra a los aqueos. Después también en la Odisea lo vimos a Poseidón en contra de Odiseo, porque Odiseo había cegado a su hijo Polifemo, el cíclope Polifemo, como vimos también cuando analizamos la Odisea.
Bien, continuando con esta tríada de dioses principales, pasamos ahora a Hades, también hermano de Poseidón y de Zeus. Hades era hijo de Cronos y Rea también, había sido rescatado por su hermano Zeus y participado en la titanomaquia. Allí los cíclopes le regalan el yelmo que lo hacía invisible. Hades era el rey del inframundo, el rey del mundo de los muertos, el también llamado Hades, y era el dios de la muerte y las riquezas. No era un dios malvado, como muchas veces se lo quiere hacer parecer, sino que era un dios sombrío y triste e inexorable, porque nadie podía salir del Hades, nadie podía escapar de la muerte. Solo algunos héroes logran salir del Hades, entre ellos podemos mencionar a Odiseo, a Eneas, a Heracles, no mucho más. También ahí son pocos los dioses que entran y salen del Hades, entre ellos podemos mencionar a Perséfone y a Hermes. Tenía varios epítetos, Hades, pero estos epítetos no solamente era para nombrarlo o para un recurso mnemotécnico de los aedos, sino también usaba esos epítetos para evitar nombrarlo, como un tabú de nombrar a la muerte, ¿no? Estas supersticiones. Entonces se lo llamaba el hospitalario, el que tiene buena voluntad. Solamente tenía un templo en Grecia, sí se le dio más culto en Roma, que se llama Plutón. Y acá hay un punto interesante, porque ya hemos analizado en su momento que los romanos, cuando conquistan, absorben las divinidades de distintos pueblos que conquistan, y cuando llegan a Grecia, absorben toda la mitología y toda la religión griega, y le cambian los nombres a los dioses, que pasan a ser, por ejemplo, Hades, Plutón. Pero quizás cambiar el nombre no es la palabra más exacta, sino que más bien lo asimilan a dioses etruscos, a distintos dioses etruscos. Bueno, entonces Hades, pasa a ser para los romanos Plutón. Bien, pero ahora es interesante mencionar cómo era este Hades, cómo era este inframundo, este mundo de los muertos. Bueno, el Hades, o el mundo de los muertos, el inframundo, está cerca del país de los cimerios, donde hay niebla eterna y nunca sale el sol. Hay muchos ríos, es un mundo acuático, y se destaca el río Estige, ya hemos hablado, el río El Abominable, y también otros ríos famosos del Hades es el Aqueronte, el Cosito y el Leteo. El Leteo es el río del olvido, donde justamente después de beber de ello, todas las almas olvidan su pasado. Los límites de este Hades es el río Aqueronte y el Estigie, y a partir del siglo VI a.C. aparece la figura del barquero Caronte, que conduce las almas en el río, justamente el río Aqueronte. Estas almas tienen que pagarle un óbolo, que justamente los griegos cuando enterraban a sus muertos les ponían un óbolo, que es una moneda, abajo de la lengua para pagarle a Caronte. También aparece otra figura muy conocida de este mundo de inframundo, es el perro guardián Cerbero, que tiene 3 cabezas. Este mundo inframundo lo vimos muy bien en la Odisea, también en la Eneida, y con algunos cambios llegó también a la Divina Comedia de Dante. En la época poshomérica se suma también a este mundo de los muertos el juicio, donde los buenos van al Elicio, donde reina Crono, y los malos van al Tártaro, donde reina Radamantis. De este juicio escapan los niños, los guerreros y los suicidas, que van a una especie de limbo. Las almas no tienen cuerpo, ni sentimientos, ni inteligencia. En el Elicio sí los muertos conservan su cuerpo. Y una alternativa a los campos elíseos es la isla de los bienaventurados, donde van distintos héroes que se ganan justamente ese honor. Y los dioses eligen quiénes van a esta isla de los bienaventurados. También los dioses eligen quién va al Tártaro a sufrir distintos castigos. Entre estas personas que están en el Tártaro sufriendo castigos, podemos mencionar muy famosa la historia de Sísifo, el rey de Corinto, que estaba condenado en el Tártaro a subir una piedra enorme una y otra vez. Sísifo era un pirata que mataba, robaba, era una mala persona, que se enfrentó a la muerte cuando vino a llevárselo, y una vez muerto también quiso engañar a los dioses, porque antes de morir le dijo a su mujer que no le hiciera ritos funerarios. Y una vez que llega ante los dioses dice, bueno, no, mirá, mi mujer no me está haciendo ritos funerarios, y déjame que vuelva a la tierra para castigarla. Bueno, los dioses lo dejan volver a la vida, a la tierra, para castigar a su esposa, y una vez en la tierra, Sísifo intenta escapar nuevamente, entonces es finalmente castigado a subir una y otra vez una pesada piedra, que algunos ven este castigo de Sísifo como un símbolo de la inutilidad de la vida humana. También en el Hades vivían las Erinias, que ya hemos hablado, estas diosas vengadoras que vengaban los delitos de sangre, que si bien viven en el Tártaro, persiguen a sus crímenes de sangre en vida. Bien, pasamos ahora a la diosa Deméter,
también hija de Crono y Rea, y es la diosa madre, diosa de la fertilidad, de la agricultura y de la naturaleza. Su símbolo es la amapola, el trigo, la antorcha y el cerdo. Es protectora del matrimonio y la ley sagrada. Demeter tuvo algunos amantes, entre ellos podemos mencionar a Jación, con quien tuvo a Pluto, y a el mismo Zeus, con quien tuvo a Perséfone. La historia más importante en cuanto a Demeter es justamente la de su hija Perséfone, quien se convierte en la reina del Hades. Perséfone era una diosa virgen de extraordinaria belleza, que Hades se enamora de ella y le pide permiso a Zeus para desposarla, pero Perséfone no quería tener nada que ver, no quería ser la esposa de Hades. Entonces Hades la rapta, engañándola con una flor. Mientras Perséfone recogía flores, Hades hizo crecer una flor muy hermosa, y cuando Perséfone quería recogerla, Hades se abre la tierra y Hades se la traga. Demeter la busca por 9 días y 9 noches, y en ese tiempo nada crece en la tierra, por la tristeza de Demeter. Helio, que es el sol que todo lo ve, le cuenta a Demeter lo que pasó, y Demeter, muy enojada, abandona el Olimpo y acude a Eleusis, que queda en el norte de Atenas. Allí descansa en un pozo, se hace amiga de las hijas del rey que la invitan a la casa. Allí conoce a la nodriza Yambe, que canta yambos, y un poco Demeter empieza a olvidar su tristeza. Y en agradecimiento a esta hospitalidad que tuvieron con ella, frotaba al niño, al hijo del rey, con ambrosía. En un momento la madre, la reina, la sorprende y la reprende porque la ve toqueteando a su hijo. Obviamente no reconoce que es la diosa Demeter, y Demeter se enoja un poco, y en parte como castigo obliga a esta mujer a instaurar los misterios de Eleusis, que ya hemos mencionado el programa anterior, cuando hablamos de los misterios de Eleusis, que es en honor a Demeter y a Perséfone. Pero ¿qué pasaba? En la tierra seguía sin crecer nada porque Demeter estaba triste, entonces los dioses deciden tratar de solucionar este tema y que Hades devuelva a Perséfone. Hades acepta, pero engaña nuevamente a Perséfone, haciéndole comer varios granos de una granada del Hades. Y si comes algo del Hades, perteneces al Hades, no puedes salir del Hades. Finalmente, se llegó a un arreglo en que Perséfone pasaba 3 meses en el Hades, junto a Hades, en el inframundo, y el resto del año junto a su madre Demeter y los demás dioses. Se dice que mientras está en el inframundo es invierno, porque no crece nada, porque Demeter está triste. Vemos ahí un poco el origen, según la mitología, de las estaciones, del invierno. Pasamos ahora a la diosa Hestia, que es una diosa y guardiana del fuego sagrado. También diosa del hogar y de la familia, es la primogénita de Crono y Rea. Tenía un carácter muy afable, una virgen perpetua, a pesar de que fue cortejada por Poseidón y por Apolo. Y Hestia es la única diosa que no se mete en los asuntos ni de dioses ni de hombres. Ella permanece todo el tiempo en el Olimpo, dedicada a las tareas del hogar. Más adelante abandona el Olimpo para darle lugar a Dioniso, porque como dijimos siempre tienen que ser 12 los dioses del Olimpo. Al no meterse en los temas de los dioses ni de los hombres, al ser virgen, al tener ese carácter afable, no hay muchos mitos sobre ella. Bueno, pasamos ahora para cerrar esta primera parte a Hera, también hija de Crono y Rea, diosa del matrimonio, era Juno para los romanos, era la mujer de Zeus, la mujer oficial o la mujer canónica. Se dice que para la boda entre Zeus y Hera, Rea le regala el árbol de manzanas de oro, este árbol de las Hespérides, que ya vimos la historia de Heracles. Bueno, dice que la noche de bodas entre Zeus y Hera duró 300 años y que Hera renovaba la virginidad todas las noches bañándose en la fuente Cánato en Argos. Hera es representada siempre como una mujer madura, con una diadema, un cetro, una amapola o una granada, y el epíteto que tiene es de ojos de buey o de nibios brazos. Es, como dijimos, la esposa de Zeus, pero también dijimos que Zeus tuvo muchas amantes y la engañaba constantemente, lo que hacía que Hera, agraviada por estos engaños de Zeus, se vengara, pero no se vengara con Zeus, sino que se vengara con las mujeres, las amantes de Zeus, y con los hijos, frutos de estas relaciones. Ya hablamos del intento de asesinar a Heracles y todas las tramoyas que le hizo a Heracles. También atacó a Io, la amante de Zeus, una amante con la que tuvo a Minos, a Europa, a Cadmo y a otros. Y de Io se venga encerrándola y poniéndola en custodia al monstruo Argos, a quien más tarde Hermes mata por orden de Zeus.
Otra historia que tiene como protagonista a Hera es el famoso juicio de Paris. Ahí vemos que la discordia, que por no ser invitada a la diosa de Peleo, no es invitada, y por venganza deja una manzana, la manzana de la discordia, con la inscripción para la más bella. Atenea, Afrodita y Hera se la disputan. Y para dirimir de quién es esa manzana para la más bella, o básicamente quién es la más bella, se hace el famoso juicio y se pone como juez a Paris. Paris es el hijo de Príamo, rey de Troya. Bueno, estas diosas lo sobornan a Paris de distintas formas, según sus atributos. Atena le ofrece ser un gran guerrero, Hera le ofrece sabiduría, y Afrodita le ofrece enamorar a la mortal más bella, que es Helena de Esparta. Paris falla a favor de Afrodita. Y más tarde rapta a Helena, lo que desata la guerra de Troya, como ya hemos visto. Guerra en la que Hera y Atena apoyan a los aqueos justamente para vengarse de Paris de Troya. Otra de las venganzas también más conocidas de Hera es la que le hace a la ninfa Eco. La ninfa Eco era una ninfa muy hermosa y muy alegre, a la cual Zeus seduce y posee. Cuando Hera descubre este engaño, castiga a Eco quitándole la voz y obligándola a repetir la última palabra que decía la persona con la que mantenía una conversación. Justamente es el eco, eso es el origen del eco, ¿no? Bueno, este castigo hace que justamente no pueda interactuar con nadie y se retira al campo. Y allí en el campo se enamora del cazador Narciso, que era muy hermoso. Y Eco lo seguía a todas partes sin ser vista. En un momento logra comunicarle su amor, a lo que Narciso se ríe de ella y bueno, eso hace que Eco se ponga muy triste y termine muriendo de desamor. Pero Narciso también tiene su historia y también tiene su revancha, su venganza, porque también iba a ser castigado a sufrir un amor no correspondido. Allí Némesis, que es la que arruina a los soberbios, lo maldice y hace que se enamore de su propio reflejo. Y el joven termina finalmente muriendo de desamor. Otras versiones dicen que muere ahogado mientras veía su propio reflejo en el río y trataba de abrazarlo. Muere ahogado. Y más tarde se convierte en la flor Narciso. Pasamos ahora a Apolo, un dios muy importante y polifacético. Era dios de la luz, del sol, de la verdad, de la profecía, del tiro con arco, de la medicina, de la curación, de la música, la poesía y las artes. Es hijo de Zeus y Leto y hermano de Artemisa. Los romanos lo identificaron con Febo. Tuvo gran influencia en Delos y en Delfos, y esto de dios de la medicina lo era directamente o también por medio de su hijo Asclepios. Asclepios es Esculapio, y vamos a ver más adelante, es uno de los pocos dioses junto a Pan que mueren. Apolo, como dios de la medicina, no solamente podía dar la cura, sino también podía traer plaga y enfermedad, como hemos visto en la Ilíada, que desata esa plaga contra los campamentos aqueos. Y como jefe de las musas, es que es dios de la música y la danza. Hermes crea la lira para él. Después vamos a verlo más adelante. Los atributos principales de Apolo es el arco y la flecha y la cítara o la lira. Los símbolos es el laurel, la palmera, porque se dice que nació bajo una palmera, las cigarras, por esto de ser estos bichos cantantes, músicos, el cuervo y los ratones. También simboliza la belleza, la justa medida, la armonía, la razón. Por eso esto de lo apolonio, lo apolonio, que en contraste con el éxtasis y el desorden, que es lo dionisíaco. De esto hablaba Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Y sobre este tema, Dionisio y Apolo eran hermanos por parte de padre, ambos hijos de Zeus, y no eran enemigos, es decir, que sus características eran complementarias y no contradictorias. Y lo importante justamente era la medida justa y saber cuándo ser apolíneo y cuándo ser dionisíaco. Bien, cuando nació Apolo le suplicó a Hefestos que le hiciera un arco y una flecha para matar a Pitón, que era un dragón, otra versión dicen que es una serpiente, que había perseguido y atacado a su madre. Para esto, una vez que tenía el arco y la flecha, arrinconó al dragón en una cueva sagrada de Delfos y lo mata. Y desde entonces Apolo tiene el don de la profecía. Siempre hay una relación entre las serpientes y los dragones con la profecía. Y por eso también es tan importante Delfos para los oráculos. El oráculo de Delfos era el más importante, sin duda, en este mundo griego. También Apolo visitaba el país de los hiperbóreos, un país donde ninguna nave podía llegar y donde no había ni penas ni luchas. Vimos también en su momento que Heracles llega también a ese país de los hiperbóreos persiguiendo una cierva. Bien, Zeus se enoja
con Esculapio en su momento porque curaba mucho a la gente y le robaba súbditos a Hades. Y entonces Zeus lo mata, lo fulmina con un rayo. Ahí vemos que entonces Asclepios es uno de los dioses que mueren. Y Apolo, en venganza contra Zeus por haber matado a su hijo, mata a los cíclopes. Que los cíclopes, recuerden, eran estas criaturas que le hacían rayos a Zeus, por tanto Zeus los quería mucho, ¿no? Y Zeus se enoja con Apolo entonces por esto y lo condena. Pero en lugar de condenarlo al Tártaro, lo condena a trabajos forzados con el rey Admeto de Arcadia. Este rey Admeto lo trata muy bien a Apolo, y en agradecimiento Apolo lo ayuda a casarse con Alcersis y también lo convence a las Moiras para darle un poco más de tiempo de vida. Recordemos que las Moiras eran las que definía hasta cuánto vivía una persona. Mientras estaba trabajando para rey Admeto, cuidando su ganado, es cuando se da este episodio que comentábamos en donde Hermes le da la lira, le construye la lira. Al nacer el dios Hermes se escapa y roba el ganado de Apolo, este ganado del rey Admeto, y se esconde en una cueva donde había una tortuga, y con el caparazón de esta tortuga y las tripas de las vacas crea la lira, este instrumento. Bueno, finalmente Apolo logra dar con donde estaba Hermes, y bueno, dice que le devuelve las vacas, y Hermes le da la lira. Y la lira le encanta tanto a Apolo este instrumento de la lira, le gusta cómo suena, que hacen un intercambio. Él se queda con la lira y que Hermes se quede con las vacas. Bien, en la Ilíada veíamos que Apolo ayuda a los troyanos, le envía la plaga a los aqueos, después más tarde salva a Eneas, que había sido herido por Diomedes. Y también más tarde, ya este episodio no se ve en la Ilíada, pero sí tiene que ver con la guerra de Troya, ayuda a París a matar a Aquiles. Y la bronca con Aquiles venía en parte porque Aquiles había matado a Troilo, que era hijo de Apolo. Bueno, otra historia también que tiene como protagonista a Apolo es la historia de Níobe. Níobe era una humana que alardeó de su superioridad sobre Leto porque ella había engendrado 14 hijos y Leto solamente había engendrado a 2, a Apolo y a Artemisa. Bueno, Apolo se enoja con esto. Un tema importante que es la cuestión de la soberbia de los mortales contra los dioses. Esto que los griegos llamaban la ibris. La ibris es la soberbia que generalmente se tiene entre los humanos que quieren ser dioses, ¿no? O que quieren retar a los dioses. Bueno, en venganza por esta cuestión, Apolo mata a los hijos de Níobe, a los 14 hijos de Níobe, junto a su hermana Artemisa. Él mata a los varones y Artemisa mata a las mujeres. Bien, otra historia muy conocida de Apolo, quizás la más conocida, la más representada, digamos, en el arte, es la historia de Apolo y Dafne. Apolo se burla de Eros. Eros era el hijo de Afrodita, que también tenía un arco y una flecha, que se ve muy representado con Cupido, ¿no? Con las flechas, que es justamente Eros es el Cupido, ¿no? Con las flechas que dan amor. Y bueno, se burla de él, Apolo se burla de Eros, y en venganza Eros le dispara una flecha dorada a Apolo y una flecha de bronce a Dafne. Eros tenía dos tipos de flechas. Las flechas de oro provocaban amor y las flechas de bronce provocaban rechazo. Bueno, justamente hechizado por estas flechas, Apolo comienza a perseguir a Dafne y Dafne empieza a evitarlo terriblemente a Apolo. Durante la persecución, Dafne implora ayuda al dios río Peneo, quien se apiada de ella y la convierte en laurel. Pero el amor no muere y Apolo seguía enamorado de ese árbol de laurel que se convierte en su planta consagrada y tocaba la lira frente al laurel. Y es por eso que los juegos pícticos, que son estos juegos panhelénicos en honor a Apolo, el ganador era coronado con una corona de laurel por Apolo, ¿no? También Apolo está relacionado con Casandra. Casandra es la hija de Hécuba y Príamo, sacerdotisa de Apolo, que prometió favores sexuales a cambio del don de la adivinación. Apolo acepta, le da el don, pero una vez que tiene el don, Casandra no quiere cumplir. Entonces Apolo la castiga con que nadie creyera sus oráculos. A Casandra vaticina la destrucción de Troya, pero nadie le hace caso. Casandra pide que no dejen entrar al caballo de Troya y no le hacen caso y lo meten adentro de la ciudad, y bueno, con las consecuencias que ya conocemos. Además de amantes mujeres, también Apolo tuvo amantes hombres. No se fijaban en eso. Uno de los más famosos es Jacinto, que era un príncipe espartano muy hermoso, y allí el celoso Céfiro lo mata, desvía un disco con el que estaban jugando y lo mata. Y
Y bueno, Apolo se venga de Céfiro convirtiéndolo en viento, y de la sangre de Jacinto hace crecer el flor que es el jacinto. Bien, también decíamos que Apolo es un gran músico, porque justamente es el dios de la música, tocaba la lira, y a mucha gente lo ha querido retar, entre ellos el dios Pan, que reta a Apolo en un concurso de música, y todos los presentes lo dan como vencedor a Apolo, excepto el rey Midas, que como castigo a Apolo le pone orejas de burro. También Marcias desafía a Apolo, y en el caso de Marcias era un hombre, entonces ahí vemos también esto de la soberbia de Libris. Y en este concurso entre Marcias y Apolo, las musas eran el jurado. Y también lo que tocaba su instrumento Marcias, que quedan empatados. Y ahí Apolo hace un poco de trampita, e inventa una regla. Dice que tenían que tocar y cantar al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Apolo tocaba la lira, mientras que Marcias tocaba la flauta, y es imposible tocar y al mismo tiempo cantar. Entonces pierde, y al perder es degollado. Y de su sangre surge el río Marcias. Apolo, dijimos, tenía una hermana que es la diosa Artemisa. Artemisa era una diosa cazadora, identificada con Diana para los romanos, y una diosa virgen. Artemisa se preocupaba por los recién nacidos de todas las especies. Era una diosa amable, pero muy irascible. De hecho, se decía que las flechas de Artemisa provocaban las muertes en los partos. Los niños que nacían muertos eran por flechas de Artemisa, a pesar de que ella se ocupaba de los partos, ¿no? Artemisa tiene un templo en Efeso, que es muy grande, era muy grande porque ya fue destruido, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Artemisa era hija de Zeus y Leto, hermana de Apolo, como dijimos, y era enfadada por esta infidelidad de su esposo Zeus, prohibió que Leto pariera en cualquier sitio donde hubiera sol. Es por eso, y además, como si no fuera poco, manda a Pitón, esta serpiente o dragón, para que persiga a Leto. Esta serpiente que ya vimos que es asesinada luego por Apolo. Bien, el río Aquilón, la recoge a Leto y la lleva con Poseidón, por orden de Zeus. Que Poseidón la lleva a la isla Ortigia, en Delos, cubierta por olas, es decir, ahí no recibía sol, entonces podía parir ahí tranquila. Dicen que Artemisa nació primero y ayuda a parir a su hermano, por eso se interesaba por los recién nacidos, por los partos. Apolo nace, como dijimos, y mata a Pitón. Y Artemisa es una diosa, como dijimos, virgen, que es representada siempre junto a cuervos, a leones, a panteras. Lleva un vestido corto para cazar, un arco y una flecha. Y caza siempre en Arcadia acompañada por ninfas. Una de las historias más conocidas de Artemisa es la que tiene que ver con Actión, que era un cazador, que un día la ve bañarse desnuda. Artemisa se enoja y lo convierte en ciervo para que fuera devorado por sus propios perros de caza. También otra historia de Artemisa es la que tiene que ver con Orión, que es un gigante cazador, hijo de Poseidón, que un día desafía a Artemisa en el lanzamiento de disco, pierde y Artemisa lo mata, también por esto del Libris, la soberbia. Igual sobre esta historia de Orión, que después se convierte en la constelación de Orión, hay otras versiones, una que intenta violar a la ninfa Opis y otro que intenta violar a la misma Artemisa, y por eso es que es asesinado. Como vimos, Artemisa es una diosa salvaje y tiene una gran rivalidad con Afrodita, de quien decía que ella era más linda, y también tiene una rivalidad con Hera, por cosa que ya vimos, y decía tan salvaje y tan medio malhumorada que era Artemisa, decían que solamente había una persona a la que quería, que era a su madre Leto. Hay una diosa, que es la diosa Hécate, que muchas veces se la confunde o se la relaciona con Artemisa. También se la relaciona con Perséfone por su relación con la fertilidad y con la magia. Y Hécate es la diosa de las encrucijadas. Las encrucijadas son estos enlaces en varios caminos, y por eso que la estatua de Hécate es una cabeza mirando a cada camino, con tres cabezas, ¿no? Pasamos ahora a la diosa Atenea, que ya estaba presente esta diosa Atenea en las tablillas micénicas como una diosa protectora. Su templo en Micenas estaba en lo más alto de la ciudad, justamente por esta cuestión protectora. Y Atenea es la diosa de las artes y la inteligencia, es también diosa de la guerra y la justicia, y para los romanos es Minerva. Atenea es hija de Zeus y Metis. Ya vimos que Metis había quedado embarazada y había una profecía sobre ella de que iban a ser una hija, iba a engendrar un hijo más poderosa que Zeus. Y Zeus, asustado por esta profecía, teniendo miedo que justamente que lo destronen, se traga a Metis.
pero Metilla estaba embarazada. Entonces Atenea nace de la cabeza de Zeus. Un día Zeus le dolía mucho la cabeza y le pide a Hefesto que con un hacha le abra la cabeza. Y bueno, le abre la cabeza y de ese agujero sale Atenea, que sale directamente armada y profiriendo un grito de guerra. Un grito tan brutal que todos los dioses salen huyendo, se asustan, menos Zeus, que a Zeus le gusta mucho eso y a partir de ese entonces Atenea se convierte en la hija favorita de Zeus. Se la representa a Atenea como una mujer atractiva, pero con una mirada severa. Su epíteto es la diosa pájaro. Siempre está armada con una lanza, un yelmo de capitán, una coraza y con el escudo de la Gorgona. Dijimos que la Gorgona era la Medusa, que se había convertido justamente en un símbolo de rechazar el peligro y por eso se utilizaban los escudos o en las armaduras. A veces también a Atenea se la representa con la égida y con el rayo de Zeus. Es una diosa virgen, se dice que nunca conoció varón y era muy celosa de su virginidad. Una vez Hefesto intenta violarla, Atenea lo combate y lo pone en fuga, pero Hefesto estaba bastante con ganas, ¿no? Llega a eyacular sobre la pierna de Atenea y cuando Atenea se limpia el semen, este semen cae a la tierra, a Gea, y de ahí nace Erecteo. Sobre Erecteo hay dos versiones, una que fue un rey de Atenea y otra que es una serpiente, que incluso aparece en muchas estatuas, muchas representaciones de Atenea, aparece una serpiente al lado que muchos dicen que es Erecteo, su hijo. Bien, Atenea es también la inventora del carro de guerra y fue la supervisora del primer barco de guerra, que es este barco Argos que utilizaban los argonautas. También era domadora de caballos, incluso ayudó a Belerofonte a domesticar al Pegaso. Y también es la inventora de la flauta, el aulos, que es la flauta doble, que para crearla se inspira en el llanto de las gorgonas por la muerte de Medusa. Es la patrona de Atenea, que justamente le da su nombre en lo que ya comentábamos, ese concurso que tuvo con Poseidón. Y en la Ilíada, como vimos, ayuda a los aqueos, y en la Odisea ayuda a Odiseo, al héroe Odiseo. Pasamos ahora al dios Ares. Ares es el dios de la guerra, pero mientras Atenea era la diosa de la meditación y sabiduría de los asuntos de la guerra, que protegía a los hombres de los estragos de la guerra, Ares es justamente la personificación de la violencia, del tumulto, de la confusión y de los horrores de la guerra. De hecho, Ares significa puntualmente conflicto bélico. En Roma se lo identifica con Marte y allí tiene una mejor reputación que Ares. De hecho, existen justamente en Roma los campos de Marte, muy famosos. Y Ares es hijo de Zeus y Hera, y nacido entre los bárbaros y belicosos tracios. Y era odiado por dioses y por hombres, justamente por estos estragos de la guerra. Solamente se le hacía un gran culto en Esparta, que donde tenía la estatua de Ares encadenado. Bueno, los espartanos obviamente eran amantes de la guerra y su actividad principal era la guerra. Bueno, no por eso justamente que Ares es tan importante en Esparta. También era muy frecuente en la poesía Ares justamente cuando se hablaba de la guerra. Es representado con una cuadriga de caballos inmortales que respiraban fuego. Es también conocido por su armadura de bronce, su casco crestado y su lanza. Sus epítetos más importantes son destructor de mortales, asesino de hombres, brutal. Hay pocos mitos puntualmente sobre Ares, pero sí aparecen algunos. Por ejemplo, en la fundación de Tebas, Ares era el padre del dragón que mata a Cadmo, ya lo vimos cuando hablamos del ciclo tebano, y también era el ancestro, por lo tanto, de los espartos que nacen cuando se entierran los dientes de este dragón. Y en compensación por haber matado a este dragón, Cadmo se casa con Armonía, que era hija de Ares y Afrodita. También vimos la historia de los Aluadas, donde Ares es secuestrado y después rescatado finalmente por Hermes. En la Ilíada, Ares ayuda a los troyanos, es atacado por Diomedes, incluso termina siendo herido. Y también era amante de Afrodita, tuvo entre otras amantes también a otras mujeres mortales. Se dice que de Ares descienden las Amazonas, estas mujeres guerreras. Pasamos ahora al dios Hefestos, dios del fuego y la forja, patrón de los herreros, los artesanos y la metalurgia. Los romanos lo llamaban Vulcano. Era un dios feo y cojo, caminaba con un palo justamente por su cojera y a veces era representado con los pies al revés. Era hijo de Hera. Sobre eso hay dos versiones, una que fue con intervención de Zeus, o sea, hijo de Zeus y Hera, otra que era solamente hijo de Hera, sin intervención.
Según la teogonía de Hesíodo, decía que Hera lo tuvo sola, justamente celosa por Atenea, mientras que Homero dice que Zeus fue el padre. Bueno, sea como sea, si era feo y cojo, eso lo tienen claro ambos autores. Y sobre su cojera también hay dos versiones. Una que Hera lo arrojó a la tierra por su fealdad, cuando cae queda cojo, queda rengo, ¿no? Y otra versión dice que Zeus lo arroja por la conspiración que habíamos visto entre Hefesto y Hera y Poseidón para derrocarlo. Sea como sea, Hefesto se venga de su madre Hera atrapándola en un trono y la libera con la condición de casarse con Afrodita, que era la diosa más hermosa. Afrodita se casa con Hefesto, pero la engaña constantemente, entre otros con Ares. Una vez Helio, que era el sol que todo lo ve, le cuenta a Hefesto sobre estas infidelidades y Hefesto atrapa a Afrodita y Ares con una red de plata indestructible justo cuando estaban justamente en el acto sexual y llama a los otros dioses y le dice, bueno, mire lo que está pasando. Ares y Afrodita hacen un juramento de si los liberan nunca más iban a estar juntos. Hefesto lo libera, pero ellos salen corriendo. Bien, Hefesto es muy famoso fue un constructor de armas y artilugios mágicos. Entre ellos se pueden enumerar el casco y las sandalias aladas de Hermes, la égida de Zeus, la armadura de Aquiles, justamente por agradecimiento a Tetis que lo cuidó cuando cayó a la tierra, la armadura de Eneas también, el carro de Helio, el hombro de Pélope, el arco y las flechas de Eros, y también al gigante Talos que vimos que se enfrentó con los argonautas. Pasamos ahora, para cerrar este segundo bloque, con la diosa Afrodita, diosa del amor. Nace, como habíamos dicho la semana pasada, del pene de Urano, luego de que fuera castrado por Crono, y era tan bella que los habitantes del mar acuden a su nacimiento a contemplarla. Otras versiones dicen que en realidad esto de que el pene de Neptuno fue todo un invento para tapar una relación extramatrimonial de Zeus con Dione, que serían sus verdaderos padres. Sea como sea, Afrodita es la diosa del amor sexual, de la belleza y del deseo. Se cría en la isla de Citera, en Chipre, criada por las Gracias. Luego llega al monte Olimpo, acompañada de Eros, el amor, y Hemieo es que es el deseo. Todos los dioses al verla quedan totalmente enamorados y creen cortejarla, mientras que las mujeres diosas se ponen celosas. Su belleza le da un cierto poder sobre los demás, lo que hace que por momentos sea vanidosa, se la represente así como vanidosa. Se casa, como dijimos, con Hefesto, a quien la llena de joyas y regalos, pero que ella lo engaña constantemente, tuvo muchos amantes, entre ellos el dios Ares, a Dioniso, Hermes y también algunos humanos como Anquises, con quien tuvo a Eneas. En Grecia fue muy importante Afrodita, pero tuvo más importancia en Roma, que era conocida como Venus. ¿Por qué? Porque Eneas, como ya lo vimos cuando analizamos la Eneida, fue en cierta forma el padre de Roma, ancestro de Julio César y de Augusto. Por lo tanto, Augusto descendía de la diosa Venus, que era justamente lo que Augusto quería reflejar con la Eneida. Por eso le pide a Virgilio que haga la Eneida, para darle un origen divino, tanto a su imperio como a él mismo. También Julio César decía que contar con la protección de Venus. Bien, como dijimos, Venus o Afrodita era una diosa muy vengativa. De hecho, una historia muy conocida, que la reina de Chipre había dicho que su hija Mirra era más hermosa que Afrodita. Vemos nuevamente la ira y la soberbia. Y Afrodita la castiga infundiéndole un deseo irrefrenable por su padre. De esta relación incestuosa nace Adonis. El padre, una vez que descubre esta cuestión, condena a muerte a su hija Mirra, pero Afrodita ahí se apiada de ella y la convierte en el árbol de mirra. Por su parte, Adonis era un joven con gran belleza y Afrodita se enamora de él, y Perséfone también se enamora de él, y Ares, un poco por estar celoso de este hombre y también por perdido de Perséfone, lo mata para que justamente vaya al Hades con Perséfone. Afrodita protesta y finalmente Zeus decide que Adonis esté 6 meses con Afrodita en la tierra y 6 meses con Perséfone en el inframundo, para dejar contentas las dos. Otra historia también que está presente Afrodita es la historia de Pigmalión. Pigmalión era un escultor muy habilidoso que no sentía interés por las mujeres porque siempre le veía imperfecciones a cambio de sus esculturas que eran perfectas. Afrodita se le aparece en un sueño y le pide que haga una estatua de mármol semejante a ella. Pigmalión la hace tan hermosa y tan perfecta que se enamora de la estatua, la contempla todas las noches
y decía que si había una mujer tan bella como esta estatua, se iba a casar con ella. Y le pone de nombre a la estatua Galatea. Afrodita le infunde vida a esta estatua Galatea, y Galatea y Pigmalión se casan. Historia que termina feliz, ¿no? Afrodita, como dijimos, tenía un hijo llamado Eros. Otras versiones dicen que nació de un huevo Eros, otras versiones dicen que nació justo después del caos, junto con Gea y Tártaro. Sea como sea, Eros es el compañero de Afrodita y tenía unas flechas, como ya vimos, una de oro y una de bronce, para infundir amor o rechazo. Bien, en una ocasión había una joven muy hermosa llamada Psique, que Afrodita, celosa, le pide a Eros que la enamore del hombre más feo de la tierra. Pero accidentalmente Eros se corta un dedo con la flecha dorada y se enamora perdidamente de Psique. Ahí vemos la famosa historia de Eros y Psique. Cuando Psique se duerme, Eros la lleva volando hacia su palacio. Pero para evitar la ira de su madre, una vez que tiene a Psique en su palacio, Eros se presenta siempre de noche, en la oscuridad, para no revelar su identidad. En un momento, Psique empieza a dudar y piensa: ¿por qué si este hombre siempre está en la oscuridad? Debe ser un monstruo. Entonces una noche va con una lámpara encendida para observarlo y ver cómo era realmente su rostro, pero tiene una gota de aceite de esta lámpara de aceite, se cae, aceite hirviendo, se cae en el rostro de Eros, que estaba dormido, quien se despierta y lo abandona decepcionado, piensa que es como un desplante haber tirado aceite hirviendo en la cara. Bueno, cuando Psique se da cuenta de lo que hizo, le ruega a Afrodita que le conceda recuperar el amor de Eros, pero la diosa rencorosa le ordena realizar 4 tareas prácticamente imposibles, algo parecido a lo que le pasó a Heracles. Bueno, cumple los primeros 3 trabajos, Psique, pero el último trabajo es más difícil sin duda, es ir al inframundo a pedirle un poco de belleza a Perséfone, una caja con belleza. Psique finalmente, después de varias aventuras, lo consigue y va con esta caja, con la belleza de Perséfone, pero un poco también por curiosidad o para tomar un poco de belleza, abre esta caja que en realidad no tenía belleza, sino que tenía un sueño estigio, que es un vapor narcótico que sume la amnesia a los muertos cuando llegan al Hades. Mientras tanto, Eros, que le había perdonado, se había dado cuenta que había sido un error y había observado mientras cumplía estas tareas, decide rescatar a Psique y limpia de sus ojos el sueño, y le suplica luego a Zeus y Afrodita su permiso para casarse con ella. Finalmente Zeus y Afrodita acceden a este pedido, olvidan sus rencores, la convierten en inmortal, y Eros y Psique finalmente se casan y la historia termina feliz. Vamos a pasar ahora al dios Hermes, el dios mensajero de los dioses, principalmente de Zeus, también dios de las fronteras y de los viajeros, de los pastores y las vacadas, de los oradores y el ingenio, de los literatos y poetas, del atletismo, de los pesos y medidas, de los inventos y del comercio, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos. Como vemos, también un dios multifacético, muy importante. Está identificado con Mercurio en Roma y también se dice que proviene del dios egipcio Tot. Hermes es hijo de Zeus y Maya, y cuando nace escapa, y tras escapar él roba el rebaño de vacas de Apolo, cuestión que ya comentábamos, y con este rebaño hizo un sacrificio a los dioses, por eso se dice que fue el inventor también de la adoración y los sacrificios. Apolo le da su vara y su vara dorada y su de pastor, junto a las vacas obviamente, a cambio de la lira, episodio que ya comentábamos cuando hablamos de Apolo. Zeus lo hizo su mensajero junto a Iris. Llevaba un sombrero de viajero, vara, caduceo, sandalias con alas que representan justamente al de mensajero. Simboliza el uso de la palabra y la elocuencia, y por eso cuando se hacía sacrificios a Hermes se sacrificaba la lengua de los animales. Concedía sus poderes a mortales y a héroes cuando él quería, era un dios muy generoso, y es el único dios junto a Hades y Perséfone que podía entrar y salir del inframundo. ¿Por qué? Porque era el guía de las almas de los difuntos. Es decir, que ayudaba a los difuntos, a los viajeros, tanto tener un viaje seguro, tanto muertos como vivos. El símbolo era el gallo, la tortuga, el monedero, las sandalias aladas, el sombrero con ala ancha y el caduceo, que es un tema interesante. El caduceo es esta vara de olivo, que la vara de olivo simboliza que viene en son de paz, que vengo a hablar, que con guirnaldas, y dicen que una vez Hermes vio a dos serpientes que estaban peleando y las separa con la vara,
y estas dos serpientes se enroscan en su caduceo y ahí vemos la forma entonces con estas dos serpientes. Por eso es importante no confundir el caduceo con la vara de Esculapio que usan los médicos. La vara de Esculapio tiene una sola serpiente enroscada, mientras que el caduceo tiene dos serpientes enroscadas. Una historia que tiene que ver con Hermes es la historia de Hermafrodito. Hermafrodito era hijo de Afrodita y Hermes, era un hombre de gran belleza, que un día se estaba bañando en un lago y la náyade Salmacis intenta violarlo. Y mientras lo tenía agarrado, suplica esta náyade a los dioses no separarlos nunca. Los dioses hacen caso y los unen en una sola persona, de doble sexo. De ahí surge justamente el tema del hermafrodita, que tiene dos sexos. También Hermes ayuda a Perseo a matar a la Medusa gracias a sus sandalias aladas, a la hoz de Zeus y al casco de invisibilidad de Hades. Y también otra historia que tiene a Hermes como protagonista es el asesinato del gigante Argos. Recordemos que Argos era este gigante que tenía 100 ojos, que estaba custodiando a Io por orden de Hera. Y bueno, Hermes mata a este gigante por orden de Zeus. Y después Hera lo convierte en un pavo real. Por eso el pavo real tiene tantos ojos, es por este gigante Argos que tenía 100 ojos. Pasamos ahora al dios Dioniso, el dios del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Un dios, en ese sentido, lo consideran liberador. Patrón de la agricultura y el teatro también. ¿Por qué del teatro? Porque justamente el teatro surge durante las fiestas dionisíacas. El origen del culto es desconocido, por eso se considera a veces a Dioniso como un dios extranjero, también conocido como Baco para los romanos. Tenía su séquito, que se llamaba Tiaso, formado por las Meniades o Bacantes, y bueno, a Dioniso siempre también se lo representaba con una corona de vid y una copa de vino. Dioniso era hijo de Zeus y Sémele, y tuvo un nacimiento bastante inusual, porque su madre, Sémele, era Ana Mortal, que justamente era para vengarse, le engaña, se transforma de vieja y le hace dudar sobre la identidad de Zeus. Le dice, no, este no es Zeus, es un tipo que se hace pasar por Zeus, etc. Bueno, Sémele le pide justamente a Zeus que se mostrara en todo su esplendor para comprobar que era justamente el dios Zeus. Y bueno, Zeus aparece con truenos, con relámpagos y Sémele termina muriendo carbonizada. Pero Zeus logra rescatar el feto de Dioniso y se lo implanta en el muslo. Otra versión dice que se lo implanta en el testículo, lo que explicaría por qué el desenfreno sexual de Dioniso. Algo parecido a lo que pasa con Hermafrodita, que surge del pene de Urano. Bueno, hay otra versión sobre el nacimiento de Dioniso que dice que Dioniso es hijo de Zeus y Perséfone, y Hera, en venganza por esta infidelidad, manda a los titanes a matarlo, y bueno, lo malo descuartiza todo al bebé, pero Zeus rescata el corazón que implanta en Sémele. Sea como sea, vemos ahí el tema del renacimiento, por eso, por este motivo, se lo adoraba mucho a Dioniso en las religiones místicas, que tenían que ver mucho con el renacimiento, con el más allá, etc. Los epítetos que tenía Dioniso era Dimetor, es decir, de doble nacimiento o de doble madre, justamente por estos mitos que hablábamos del nacimiento. Durante su niñez también hay dos versiones, una que Zeus le dio a Dioniso a Hermes, que se lo entregó a Atamante e Ino para que lo criaran como una niña, para escapar de la ira de Hera, y otra versión que Zeus se lo dio a Perséfone para que lo criaran en el inframundo, lejos de Hera. Sea como sea, ya mayor de edad, Dioniso descubre la cultura del vino y cómo obtener el vino de la uva. Hera lo enloquece y lo pone a vagar por el mundo. Rea locura en Asia, donde difunde su culto al vino, y llega más tarde a Grecia triunfante y empezó también a instaurar este culto al vino. Se lo relaciona también siempre a Dioniso con animales exóticos, justamente por este origen supuestamente asiático. Es un dios especialmente atractivo. En una ocasión es capturado por piratas, creyendo que era un príncipe, y una vez que estaban ahí navegando en el barco, se convierte en pantera, hace que algunos marineros piratas caigan al agua y se conviertan en delfines. Solamente el timonel, que reconoce al dios, es el que se salva. Otra historia también que tiene que ver con Dioniso es la historia de Sileno. Sileno era un compadre de Dioniso, un amigo de Dioniso, que en un momento se emborracha y termina, para saber cómo, en la corte del rey Midas, que lo trata muy bien. Entonces, en reconocimiento por haber tratado también a su amigo, Dioniso le agradece y le ofrece cualquier cosa que el rey Midas le pida. El rey Midas le pide que todo lo que toque se convierta en oro. Una historia muy famosa. Bueno,
Midas toca una piedra, se convierte en oro, estaba recontento. ¿Qué pasa? Cuando quiere comer, la comida también se convierte en oro, se iba a morir de hambre. Cuando quiere acariciar a su hija, también se convierte en oro. Entonces, bueno, le pide a Dioniso deshacer este deseo, y Dioniso lo hace, pero para eso debía bañarse en las aguas del río Pactolo, y se baña y las arenas se convierten en oro. Por eso se dice que ese río Pactolo tiene ese color de oro por esta cuestión. Otra historia también que tiene a Dioniso como protagonista es en la tragedia de las Bacantes de Eurípides, donde Dionisio va a Tebas y su primo Penteo niega su divinidad y prohíbe el culto al vino y emborracharse en esa ciudad. Dioniso lo vuelve loco y acaba siendo descuartizado por las Bacantes, que no permitían que vean sus mitos. Otro también que negó la divinidad de Dioniso fue el rey Licurgo de Tracia, que encierra a los seguidores de Dioniso, cansado de las borracheras, y Dioniso envía una sequía en venganza a Tracia, que genera una revuelta, y bueno, en ese estado de locura también Licurgo mata a su hijo, y un oráculo dice que la única forma de solucionar esa sequía es matando a Licurgo. Es por eso que el pueblo lo descuartiza. Y bueno, ahí se cura la sequía. Bien. Para cerrar con este repaso de los dioses griegos, vamos a referirnos al dios Pan, que es el dios de los pastores y los rebaños, que fue muy venerado en Arcadia. Es el dios de la fertilidad y la sexualidad masculina desenfrenada. Perseguía a las ninfas por los bosques, una gran similitud con Dionisos. Era un dios cazador, curandero y músico. Portaba el cayado de pastor y tocaba la flauta, que es la flauta de Pan. Vivía en las fuentes y en las sombras, donde espiaba y dormía, y tenía patas de cabra. Era el dios de la naturaleza salvaje y causaba el miedo enloquecedor. Justamente de ahí surge la palabra pánico, que es este miedo enloquecedor. Era hijo de Hermes con la hija de un rey, y al nacer se escapa por las montañas y Hermes lo tuvo que buscar para llevarlo al Olimpo, donde lo llamaron Pan por ser la diversión de todos. Estaba enamorado de la ninfa Siringa, y justamente la persigue esta ninfa Siringa, que huyendo de Pan cae en un río y le pide ayuda a Zeus, que la convierte en un cañaveral. Cuando Pan llega y ve esta cañaveral, cuando el viento da contra el cañaveral, hace un sonido que a Pan le gusta, y por eso que crea la flauta de Pan, con las cañas de este cañaveral, que es una especie de flauta con cañas, ¿no? No me sale la palabra, tipo una quena. Bien, otra historia también que tiene a Pan como protagonista la cuenta Heródoto. Heródoto es el padre de la historia. Y cuando Heródoto habla de la guerra de Maratón, que es la batalla de Maratón, que es una batalla que ocurrió en las guerras médicas, dice que un ateniense se encuentra con Pan y Pan le dice que van a ganar la batalla. Y se dice que durante la batalla los persas huyeron despavoridos por pánico. Y dice, un pánico generado por Pan. Y a partir de ahí, en agradecimiento, fue incluido entre los grandes dioses de Atena. Pan, junto con Asclepio, con Esculapio, es el único dios que muere, como habíamos dicho. Y muere durante el reinado de Tiberio en el siglo I. Y ahí se lo vincula mucho con el nacimiento de Cristo, es decir, la muerte de un antiguo orden de caos con el nacimiento de un nuevo orden que trae el cristianismo. Más tarde se lo identificó a Pan con Satanás, justamente por esto de macho cabrío, de las patas de cabra. Más allá de las representaciones que tiene Satanás o el diablo, realmente el diablo tiene se representa de muchas formas, lamentablemente, y algunas bastante agradables, lamentablemente.